La unción del Ruach compuesto. La unción del Ruach compuesto consiste evidentemente en ungirnos, ¿no es cierto? En tipología, el tabernáculo con su mobiliario, los sacerdotes serán ungidos con el aceite compuesto de la unción. Esto indica que somos ungidos con todos los ingredientes del Ruach compuesto. Somos ungidos con Elohim, con la humanidad de Yahshua, la muerte de Mashiach, su resurrección y su ascensión a los lugares celestiales. Primero, el Ruach compuesto unge a los creyentes con el Padre y el Hijo que son transmitidos por el Ruach de la unción. Si esto equivale a ser ungidos con Elohim, literalmente, porque significa ser ungidos con el Padre y el Hijo transmitidos en el Ruach de Yahshua, que es lo que recibimos en nuestro interior. ¿Cómo nos unge? El Ruach compuesto unge a los creyentes con la vida eterna transmitida en este Ruach de unción. Esto es una cosa evidentemente espiritual. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna, dice Yahanan Aleph en el capítulo 2. Aquí la vida eterna es mencionada con respecto a la unción. Dice Yahanan Aleph un poco antes, hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el antimashiach habría de venir, así también ahora han surgido muchos antimashiach. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de los nuestros. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. La unción del Ruach compuesto también entonces inmuniza, por así decir, a los creyentes contra las enseñanzas heréticas acerca de la persona de Mashiach, ¿sí? Antes de hablar de la unción de Yahanan, el apóstol Yahanan habla de estos anti-Mashiach en el pasuk 18 y los vuelve a mencionar en el pasuk 19. Además, en el pasuk 26 él escribe a los creyentes sobre los que los desvían, ¿no es cierto? En Yahanan Aleph, en el capítulo 4, él habla del Ruach del anti-Mashiach, justamente, que es un Ruach que se opone a todo lo que es Mashiach. Todo el contexto de esta epístola nos muestra que la unción tiene por función inmunizar, ¿sí?, por así decir, a los creyentes contra las enseñanzas heréticas, darnos una capa protectora y repelente para esas enseñanzas falsas. Finalmente vemos el hecho de permanecer en Elohim conforme a la enseñanza de la unción que mora en nosotros. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe, pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él, dice. La vida creyente es toda una vida de unción por el Ruach compuesto. Ya es una vida que es totalmente diferente. Estamos hablando de la época de la realidad de las sombras. Entonces ya la vida creciente nos referimos a la vida después del Beri Hadashah, después de la resurrección de nuestro Adón. Todo lo relacionado con esta vida tiene que ver con esta unción. Sin esta unción no hay nada. Sin el Ruach no tenemos nada. Y este no es el mismo Ruach al principio, sino que justamente hubo que esperar el tiempo que había que esperar porque Mashiach tenía que llegar en el momento justo y atravesar por todas las cosas que atravesó para poder perfeccionarse, ¿no es cierto? Ser perfeccionado. Entonces, la vida creyente es una vida en la unción del Ruach, que lo incluye todo y que es vivificante, que nos da su vida. Entonces, que roguemos que Elohim abra nuestros ojos y veamos que la vida creyente no es asunto de enseñanza, de mejoramiento, de ajuste o de corrección. Si la vida creyente depende totalmente de la unción compuesta, o sea, de que vivenciemos todos y cada uno de los aspectos de la obra de Mashiach. De hecho, podemos aplicar esta unción a todo nuestro diario vivir. Podemos aplicarla a nuestra vida familiar, a nuestro trabajo, a nuestra manera de ir de compras, a todas las cosas. Cada vez creo que nos damos más cuenta que realmente vivir a Mashiach es una cuestión mucho más abarcante de lo que estuvimos viviendo hasta
ahora. Al ungirnos, el Ruach compuesto nos enseña todas las cosas. Y esa es la idea, porque es nuestra cabeza, es quien tiene que guiarnos, ¿no es cierto? Esa es la voz que tenemos que escuchar y no necesitamos que nadie nos enseñe, dice, o sea, que nadie venga de afuera o no necesitamos ir a consultar carne y sangre. Por lo tanto, tenemos que llevar la vida creyente según la enseñanza de esta unción compuesta y nada más. Todos necesitamos recibir esta visión. Si recibimos la visión de la unción del Ruach compuesto, completo, de este aceite compuesto, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de los creyentes contemporáneos viven en la religión. Esta religión es muy distinta a la unción del Ruach compuesto. En lugar de la enseñanza de la unción, muchos creyentes tienen teología, tienen reglas, tienen organizaciones, tienen enseñanza con respecto al mejoramiento de su persona, de su carácter, lo que sea. Muchos creyentes no entienden correctamente esta porción de la palabra, ni la pueden interpretar correctamente porque los velos religiosos, naturales y éticos han cubierto sus ojos. Que Elohim nos abra los ojos y veamos lo que nos está revelando en esta unción, que veamos la unción compuesta para el vivir justamente de esta vida creyente de la forma en que Él desea.